Hola, ¿qué tal? Soy Padre Fernando Fornerod. Me encuentro en la ciudad de Roma, en la dirección general de la pequeña obra de la Divina Providencia, y estoy muy gustoso, muy contento de poderme encontrar con ustedes para hablar sobre nuestro Padre Fundador, sobre San Luis Orione. Padre Ángel me ha pedido que estos diálogos de familia los tengamos de tal manera que podamos caer en la cuenta la maravillosa identidad y misión a la que el Señor nos ha llamado, particularmente allí en Boston, pero también en todas las comunidades esparcidas, más de 34 o 35 países en el mundo. Vamos a vivir estos encuentros así vía streaming, pero también, si Dios lo quiere así, vamos a tener también algún encuentro presencial allí en Boston, de tal manera que podamos dialogar e intercambiar experiencias, reflexiones y fundamentalmente acrecentar la alegría de pertenecer a la gran familia de Don Orione. Bueno, yo les voy a proponer en este nuestro camino este título que aquí ven en nuestra presentación, Hablemos de Don Orione. Y voy a proponer tres pasos. Primero vamos a hablar acerca del método, esta primera nubecita que vemos aquí. En segundo lugar vamos a hablar sobre el hombre, Luis Orione. Y en tercer lugar sobre el fundador, quién es el fundador de nuestra gran familia carismática, de nuestra familia religiosa. Por eso vamos inmediatamente al primer punto, que es el método, la metodología. Es cómo nosotros vamos a aprender, a conocer, a saber acerca de nuestra espiritualidad, de nuestra identidad y de nuestra misión. Les propongo entonces tres momentos de esta metodología, de este camino que vamos a hacer juntos como familia para conocer nuestro fundador, nuestro santo, aquel que anima y que da fuerza a todas nuestras vidas y nuestro apostolado, no solamente en las parroquias, sino también en las escuelas, en los centros asistenciales, en las misiones. Propongo tres momentos. Uno que se llama, he querido llamarlo así, pretexto, el contexto y el texto. Cuando normalmente uno habla de pretexto, en los distintos idiomas, distintos lenguajes que nosotros tenemos en América Latina, normalmente la palabra pretexto tiene el significado de excusa, algo que yo hago por pretexto, no estoy realizando algo realmente sincero, sino que lo hago como con una segunda intención, un pretexto. Pero no es esa el significado que yo quiero darle en este camino de aprendizaje de la misión y de la espiritualidad orioniana, sino es aquello que está antes de la historia, antes de los hechos, antes de las acciones. Y es lo que inmediatamente vamos a comprender con la palabra las intenciones, los sueños, el sentido de la propia vida. Es decir, cuando nosotros queremos realizar algo, nos ponemos a pensar, nos ponemos a soñar, queremos realizar algo en nuestra vida, queremos alcanzar y entonces le damos a nuestra vida una dirección, ese es el sentido, una dirección hacia esa finalidad con la cual yo quiero alcanzar. Esos son lo que nosotros llamamos nuestros sueños, aquello que pone en camino, pone en movimiento toda nuestra existencia y nos hace relacionarnos, nos hace encontrarnos con otros. Ese es el pretexto, es decir, antes de lo que acontezca, antes de la acción está la intención, están mis sueños, que es lo que yo quiero alcanzar en mi vida. Y es entonces que estas intenciones, estos sueños, esta propia vida, en nuestra propia vida, da lugar después a un contexto, que es el segundo momento de nuestro aprendizaje de la identidad y de la espiritualidad orioniana. Es decir, después que yo he deseado, que he soñado, me pongo en relación con otras personas, las encuentro, la providencia me hace que se crucen los caminos de las vidas de ellos con las mías, y es entonces que se da origen a los acontecimientos, es decir, esas acciones que
vivo como protagonista, en donde yo siento que estoy realizando aquello para lo cual mi vida ha tomado esa dirección. Y entonces esto después, una vez realizado, se convierte en historia. En historia, es decir, sucedió esto, pude realizar esto otro. Pensaba realizar esto de un modo y sin embargo lo realicé de otra manera. Es esto muy importante porque esto nos ayuda a comprender que hay un momento de las intenciones, de los sueños en San Luis Orione y hay un momento también de la realización o de la transformación de la modalidad con la cual esos sueños se realizan. Probablemente les pasará también a ustedes, no renunciamos a los sueños, sino que nos adaptamos y transformamos los medios, los caminos para alcanzarlos. Bueno, lo mismo tenemos que hacer en la vida de San Luis Orione. Tenemos que conocer las intenciones, el para quién vivió su vida, el sentido de su existencia, conocer las personas y el contexto histórico en el que él se desarrolló. Y finalmente tendremos el tercer momento, que es el momento de que yo lo denomino el texto, pero no es solamente algo escrito. Sí, fundamentalmente están los escritos de nuestro fundador, las cartas, las reflexiones, pero también son las historias de nuestra familia, lo que llamamos las narraciones, lo que hemos escuchado de aquellos que conocieron al fundador, de aquellos que vivieron en el periodo de la fundación, los que realizaron las primeras experiencias con él, los discípulos, podemos decir, y también las tradiciones de familia, lo que nosotros celebramos, aquello que nosotros festejamos. Esto constituye la memoria de nuestra familia. Es decir, tenemos los sueños, primer momento, las intenciones, en lo que yo deseo hacer. Después me pongo a trabajar en los acontecimientos, las acciones, los eventos. Ese es el segundo momento de la historia. Y este tercer momento es el de la memoria. Es decir, donde yo celebro, logro dar cuenta de otras experiencias, o de la profundizo las experiencias a la luz de mi experiencia de fe. Otros me ayudan a comprender mejor el sentido y eso constituye la celebración. Por eso yo me reúno con otros en la comunidad y celebro, que no es solamente una fiesta, celebro esa identidad, ese pertenecer a través de la celebración, pero también a través de lo que yo vivo en mi existencia, como por ejemplo el consagrar algún sacrificio, el ofrecer algún dolor, el acompañar a otro. Ese tipo de vínculos espirituales son los que constituyen la memoria. La memoria no es recordar algo del pasado, sino hacer presente hoy en mi vida, en mi existencia, esos sueños, esas intenciones, vivirlos en otro contexto histórico. Es lo que nosotros llamaremos dentro de un momento más, ese es el carisma, el don, lo que me hace sentir familia. Muy bien, entonces esta es la metodología que les propongo en los tres momentos. El conocer las intenciones del fundador, conocer el contexto en el cual él se relacionó, vivió con otras personas y celebrar la memoria, celebrar hacer presente hoy esas grandes intenciones, esos grandes sueños del fundador, también en mi vida y en la vida de aquellos que me acompañan. Muy bien, entonces, vamos directamente a conocer entonces en dos perspectivas, en dos momentos, la vida de Luis Orione. Les propongo el primer momento focalizarnos en la persona de don Orione, por eso ven el título El hombre, ¿no? Nos vamos a focalizar en quién fue don Orione. Y en segundo momento, qué es lo que él contagió a otros, que será el momento del fundador. Entonces vamos a conocer un poco más acerca de don Orione, persona, hombre. Los orígenes de don Orione, de Luis Orione, podemos decir brevemente, él nació en 1872 en un pueblito en el norte de Italia que se llama Pontecurone. Es un pueblo pequeño que está muy cerca de otra ciudad más grande
que probablemente nosotros ya hemos sentido mencionar Tortona. Estamos en el norte, en una gran región que se llama Piemonte. Eso nos da un poco el contexto de cuál fue su familia, cuáles son aquellas situaciones que él tuvo que vivir de niño y de joven. Dos personas muy importantes para comprender la infancia y la adolescencia de Luis Orione son fundamentalmente su mamá y su papá. Mamá Carolina Feltri, su papá Vittorio Orione. Y son muy importantes no solamente por ser los padres de Luis Orione, sino también porque Luis Orione va a adquirir de parte de su mamá, por ejemplo, la espiritualidad, la sencillez, la devoción mariana, ese aspecto que nosotros podemos definir más de contemplación, de una contemplación de fe de los acontecimientos de la historia. Es a través de esa sencillez de su madre y de su profunda fe popular que Luis Orione podrá captar el alma de la piedad popular, por ejemplo. Ese aspecto de contemplación de la historia que lo llevará a manifestarse con una actitud de esperanza, de divina providencia, decimos en nuestra congregación. Esa actitud de esperanza, de no ser catastróficos, diciendo que el mundo se termina mañana, sino teniendo esa capacidad de asumir en la sencillez y en la fe y generar acciones nuevas como semillas de futuro. De su papá aprenderá todo lo que tiene que ver la sensibilidad con el mundo del trabajo. Era empedrador, una categoría, diríamos, de trabajo duro, manual, lejano de la familia. Bueno, de él aprenderá todos esos aspectos que tienen que ver con el esfuerzo, la paciencia y también el contacto con lo que constituye el sufrimiento del pueblo. Dos aspectos entonces que marcan unas actitudes en Don Orione, la contemplación y la acción. La contemplación, esa mirada de fe en los acontecimientos de la historia; la acción, ese hacerse cargo y ese compromiso por mejorar las condiciones no solamente de los individuos, sino de la sociedad entera. Mamá Carolina y papá Vittorio, una familia de hermanos también que constituirá también ese ámbito de familia y también de fraternidad. Él siente entonces en el seno de su familia, siente el llamado de Dios a una consagración. Y él siente esa vocación a imitar los pasos de San Francisco de Asís. Es así que con 13 años se dirige a la ciudad de Voghera, un pueblo muy cercano de su pueblo, y llama a las puertas del convento de los padres franciscanos. Él quiere vivir con intensidad y con seriedad este llamado y, bueno, realiza todo lo que la comunidad vivía, pero lo hace de un modo que también lo lleva a superar ciertos límites y cae enfermo. Esa enfermedad va a constituir la causa de preocupación de la comunidad de los frailes, que sugieren que el niño Luis Orione dejara el convento porque se temía con su vida, dada la gravedad de la enfermedad. Imaginemos el primer paso hecho con tanto sacrificio, abandonar su pueblo, la familia para seguir a Dios, y de pronto una frustración. Es decir, es eso que nosotros hemos señalado en la metodología para comprender los sueños, las aspiraciones, las intenciones que normalmente uno sostiene y por los cuales da la vida, pero también la historia que nos lleva a buscar los medios y a veces hasta cambiar los medios y los instrumentos para lograr nuestros sueños. Él vuelve a su pueblo, entonces,
y un párroco amigo lo presenta en el mundo de un gigante, San Juan Bosco. Y es así que de Pontecurone se dirige a la ciudad de Turín y allí entra en contacto con este gran santo. Eran los últimos años de Juan Bosco. Ellos llegan a entablar una cierta amistad. Don Bosco intuye que este joven, este niño, tiene cualidades especiales que sobresalían del resto, del grupo, y Luis Orione siente esa amistad, esa cercanía con San Juan Bosco, que lo acompañará durante toda su vida. Por circunstancias misteriosas y que pertenecen a este mundo de la vocación de Luis Orione, él abandona el mundo de San Juan Bosco, pero tiene un sueño donde él siente que Don Bosco le expresa esa cercanía con unas palabras que el fundador recordará siempre. Don Bosco en sueños le dijo: seremos siempre amigos. Y esto para Luis Orione constituyó una confirmación de que tenía que dejar Turín, el mundo salesiano, y volver a su pueblo. Pero no renunciar a esta vocación, porque él tiene allí los deseos de entrar en el seminario diocesano de Tortona. Antes de ir a Tortona, él en el mismo Turín va a entrar en contacto con una gran escuela de espiritualidad y de santidad que tiene como protagonista a San José Benito Cotolengo, el santo de la caridad. Está muy cerca el centro salesiano del centro de San José Benito Cotolengo, la pequeña casa. Luis Orione, cuando hacían estos paseos, en los momentos libres de estudio, veía que las personas con discapacidad eran acompañadas, quien era más hábil acompañaba a los menos hábiles, y esa capacidad de contemplación lo llevó a contagiarse del espíritu de caridad, especialmente hacia las personas con mayores dificultades, a los excluidos, a los inmigrantes, a aquellos que más necesitan. Otra espiritualidad que ayudará a nuestro fundador, a Luis Orione, a despertar a las características propias de su vocación y su misión, es Antonio Rosmini, el fundador del Instituto de la Caridad, que le ayudará, especialmente en el periodo de la fundación, esta espiritualidad y los escritos de este santo le ayudarán a Luis Orione a poner por escrito, con mayor claridad, lo que después constituirá el cuerpo de las reglas de las constituciones. Antonio Rosmini murió en 1855, no es contemporáneo de Luis Orione, pero sin embargo esa espiritualidad le ayudó a Luis Orione a expresar con mayor claridad lo que Dios le pedía. Es decir, estos grandes santos y escuelas de espiritualidad, los franciscanos, los salesianos, San José Benito Cotolengo y Antonio Rosmini, permiten a Luis Orione poder tomar conciencia de lo que el Señor le estaba pidiendo. Esto es muy importante porque en Luis Orione también hay una especie de capacidad de síntesis de estas espiritualidades que le permitirán de manifestar y de expresar los rasgos peculiares, distintivos de la pequeña obra de la Divina Providencia. Los orígenes de San Luis Orione, con esta capacidad de sentirse estimulado por los modelos de la sociedad, pero también de la Iglesia. Lo repito, Francisco de Asís, San Juan Bosco, San José Benito Cotolengo, el beato Antonio Rosmini. Muy bien, vamos al periodo del fundador. Como aquí ven, voy a tocar 5 temas. El primero, Luis Orione como religioso y sacerdote.
dos acontecimientos que marcarán su vida y lo denominado las fronteras. Una gran familia, el tercer punto. El cuarto, nuestra identidad y nuestra misión. Y finalmente el carisma. Estos 5 puntos son entonces los que desarrollaré para referirme a Don Orione, fundador. Vamos al primero. El periodo entonces 1893-1895. Es el periodo, el primero es el año donde Luis Orione ya se encuentra en el seminario de Tortona, es decir, ha dejado el ambiente salesiano en Turín, él vuelve a su pueblo natal y después ingresa en el seminario de la diócesis de Tortona. Después de un periodo muy breve, él va a fundar, puede decir, una especie de grupo juvenil. En realidad era mucho más que un grupo juvenil. Él quiere recoger los chicos que están en la calle, darles una formación cristiana y promover una inserción social en la comunidad. Él tiene otras ideas que profundizaremos más adelante, que son muchas más ambiciosas cuando abre el Oratorio San Luis. 1892, 1893. Después él cultivará una gran amistad con uno de los obispos principales de la historia de su vida, Monseñor Higino Bandi, que también tendremos que conocer para comprender cómo esa relación entre el seminarista Luis Orione y su obispo ayudan a que se puedan entender mejor qué es lo que Dios le está pidiendo. 1895, Luis Orione, que hasta ese entonces ya fundó un oratorio juvenil, fundó una primera escuela, después trasladó esa escuela a otra sede porque crecían la cantidad de alumnos. 1895 eres ordenado sacerdote. Y esto constituye para este grupo una primera experiencia, digamos, muy importante porque el joven fundador, Luis Orione, ahora ya sacerdote, puede comprender y puede comunicar mejor cuáles son los sueños y las intenciones por las cuales él hace todas estas actividades. Otro periodo importante de la vida de nuestro fundador está marcado por estas dos fechas, 1908-1915. Dos grandes catástrofes vividas en Italia, dos grandes terremotos, 1908 el terremoto en Sicilia, 1915 el terremoto de la Mársica en el centro de Italia. Esto ayuda a que Luis Orione se ponga a disposición del Santo Padre, Pío X en la primera oportunidad y Benedicto XV en la segunda, para socorrer especialmente los huérfanos del terremoto, de ambos terremotos. Y esto lo recalco porque hace que ese espíritu de caridad que aprendió en Turín, que vivió también en Tortona, con esas iniciativas, esas escuelas, estas acciones en favor de la juventud, entren en acción, especialmente en estas situaciones de una grande tragedia, una gran catástrofe natural, pero que también pone al descubierto las miserias también de aquellos que en lugar de socorrer se aprovechan de esas situaciones. En ambos años, 1908 y 1915, es interesante porque Don Orione se aboca de modo focalizado a socorrer las víctimas de estas poblaciones. Y por cierto, en cierto sentido, hasta como que deja de lado la obra, la fundación, la congregación, sus iniciativas para ponerse al servicio
de estas otras de emergencia. Por eso el título En las fronteras, porque será una de las características también, no solamente de su vida, sino también de nuestra espiritualidad de misión. Es precisamente en esos momentos, en esas situaciones, donde probablemente no podamos solucionar lo que, y superar lo que ha causado la tragedia, Luis Orione nos ha enseñado a decir presente, a estar allí al lado, a hacernos cargo también de las situaciones dolorosas y hasta diría, hasta sufrir también con aquellos que sufren. Esa relación de empatía, que nosotros llamamos con mayor propiedad de caridad, hace que podamos superar juntos aquello que nos causa dolor o nos causa sufrimiento. El otro momento, como les decía, fue que estas acciones, estas iniciativas, estos sueños, se contagiaron con otros. Y entonces don Orione, primero con algunos amigos, con algunos seminaristas, después también ellos sacerdotes, junto con él. Después otra gran cantidad de estudiantes y otros también querían vivir esa misma experiencia de caridad y de amor, especialmente hacia los que más sufren. Y es entonces que Luis Orione, de individuo, pasa a ser padre que da origen a una gran familia. Es ese periodo de la madurez donde don Orione se descubre fundador y con discípulos, con seguidores. Y esto es interesante porque no es que don Orione se haya propuesto fundar una congregación o una familia que nosotros llamamos hoy carismática y que explico por qué llamamos familia carismática, sino que volvemos a la metodología. Es a través de esas relaciones con las personas, con los acontecimientos, con los obispos, pero también con la gente de la sociedad civil, que le ayuda a comprender, a despertar a esta gran experiencia de fundar una comunidad. Y es interesante porque son los discípulos o las personas que se acercan a él que, preguntándole cuál es el sentido, los sueños, las intenciones, y al tenerlo que explicar para comunicarlo y suscitar una adhesión, los discípulos le ayudan a Luis Orione a clarificar y a expresar siempre de un modo más claro qué es lo cuál es la razón por la cual él hace lo que hace. Este gran sueño entonces de Dios que se despierta como un don para la Iglesia y para el mundo es lo que nosotros llamamos la gran familia carismática, la familia de don Orione, que está compuesta en un primer momento por seminaristas y sacerdotes, pero después, en 1915, también se unirán algunas religiosas. Entonces, dentro de esta rama femenina tendremos las hermanas, las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, y también una rama muy particular que es la rama de las contemplativas ciegas, las sacramentinas. Y es interesante porque sea en la rama de los hombres como en la rama femenina, Luis Orione ha querido abrir caminos de inclusión y de integración, especialmente hacia las personas que eran un tanto excluidas en el mundo eclesiástico, como son las personas de color o los inmigrantes o las personas con discapacidades. Entonces funda una congregación para mujeres ciegas, para que mediante la luz de la fe y la adoración eucarística puedan sostener las actividades de nuestras misiones. O también en Brasil intenta, por momentos sin éxito en esas circunstancias, pero después lo veremos realizarse, una rama de la familia para dar posibilidad a las personas de color, a los descendientes de los inmigrantes africanos en Brasil,
de constituir una rama de sacerdotes y religiosos de color. No es solamente una familia constituida por religiosos, sino también por una inmensa cantidad de laicos, de amigos de Don Orione, de personas que lo quieren ayudar, de benefactores, de fieles cristianos laicos bautizados que, viviendo la espiritualidad en la familia y constituyendo esa escuela de santidad doméstica, quieren sentirse también contagiados de este espíritu de caridad y de amor a la Iglesia. Es entonces la gran familia de Don Orione está constituida por religiosos, sacerdotes, algunos activos, como los que conocen ustedes allí en Boston, también una rama contemplativa, una rama femenina con hermanas también de vida activa y de vida contemplativa, y una inmensa familia laical que sostiene, ayuda, acompaña y nos ayuda a correr hacia las fronteras especialmente más lejanas, porque constituyen el número mayor de miembros en nuestra gran familia carismática, los laicos. Una gran familia, y entonces ahora nos toca hablar sobre esta experiencia de la cual he hablado antes, el carisma. ¿Qué es el carisma? Que constituye, digamos, la expresión de aquello que nos identifica como gran familia carismática de Don Orione y también da sentido a todas nuestras actividades, nuestra misión. El carisma nosotros lo podemos entender como un don, como un regalo que Dios hace no solamente a la Iglesia, sino también a la humanidad entera a través de una persona. Dios regala un don, una experiencia espiritual y también experiencia, podemos decir, de transformación, de renovación de la Iglesia y del mundo, a través de una persona que después nosotros llamaremos los fundadores, y que en general los fundadores son también canonizados, los santos. San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Juan Bosco, infinidad de santos fundadores, entre las religiosas, Madre Teresa de Calcuta, por mencionar algunos de estos últimos tiempos. Luis Orione, nuestro santo fundador. Entonces, a través de esa experiencia espiritual, los fundadores buscan vivir un aspecto de la vida de Jesús. Ese aspecto de la vida de Jesús en algunos los lleva a realizar obras de educación, obras misioneras, obras en los hospitales, obras con los leprosos, en las parroquias, en los santuarios, con las personas del lugar, con las personas más lejanas, se ponen en camino hacia otros países. Es decir, es siempre el carisma, es siempre ese aspecto de la vida de Jesús que queremos como comunidad vivir, intensificar, y a través de ese aspecto vivir la totalidad de nuestro llamado bautismal y cristiano. El carisma no nos lleva lejos de nuestra identidad como cristianos, todo lo contrario, nos ayuda a vivir con mayor fuerza e intensidad la única y la más grande dignidad que tenemos los cristianos, que es nuestra dignidad bautismal. Es decir, el carisma, la pertenencia, la identidad a esta gran familia de Don Orione nos ayuda a vivir nuestro bautismo, nuestra misión como laicos, como religiosos, nos inserta con mayor fuerza en la vida de la iglesia local, en la vida de la iglesia universal. Los que pertenecemos a una congregación no constituimos un grupo aparte, una élite, no, todo lo contrario. Nosotros formamos parte de las personas que
tocadas por esta experiencia espiritual, porque es un don del Espíritu que llamamos carisma, nos identificamos de tal manera con Jesús que nos arremangamos y nos ponemos a servir con mayor intensidad, con mayor creatividad. Eso es lo que entendemos por carisma, ese aspecto de la vida de Jesús que los santos han querido reproducir y proponer a la comunidad eclesial y también a la comunidad social, de tal manera que pueda vivirse con mayor intensidad nuestra consagración bautismal y también nuestra dignidad de personas. En nuestro caso, ¿cuál es el carisma? ¿Cuál es ese aspecto de la vida de Jesús que don Orione ha querido reproducir, proponer? Bueno, lo vamos a explicar a lo largo de estos encuentros, de estos diálogos sobre nuestra identidad de misión, pero lo anticipo como una síntesis. A través de esta expresión que nosotros definimos con 3 palabras: el Papa, la caridad y los pobres. Es como, diríamos, como lo esencial, como aquellos datos o referencias de nuestra carta de identidad, de nuestro documento, de nuestro pasaporte, donde no está todo, pero está lo esencial, de tal manera que nos podemos identificar. Ese soy yo, es nuestra foto. Y nuestra foto carismática es ese amor al Papa y a la Iglesia, vivido en el servicio a los más pobres. Si ustedes me preguntasen, Padre Fernando, ¿cuál es el carisma de don Orione? Es amar al Papa, servirlo, ponerse a disposición del Santo Padre y de los obispos, sirviendo a los más pobres. Porque los más pobres, los que sufren, han sido confiados por Jesús al pastor. En este caso, los pastores visibles, el Papa y los obispos. Entonces, los de don Orione, ¿qué hacemos? Los de don Orione vivimos la caridad, especialmente en las fronteras, pero lo hacemos como enviados por la Iglesia, el nombre de la Iglesia. Y vivimos esa experiencia de servicio eclesial como un vínculo. De tal manera que todos aquellos que sufren, los inmigrantes, los marginados, los rechazados, sientan que alguien se ocupa de ellos. Y es esa relación de amor lo que constituye para nosotros la experiencia de iglesia. La iglesia, lo sabemos bien, no es un edificio, no son paredes, no son muros, es una experiencia de relación, de fe y de caridad. Entonces los de don Orione queremos vivir esta llamada, que es una llamada universal, de un modo particular. Y vivimos en el servicio de caridad esta pertenencia a la Iglesia y esta pertenencia también al pueblo de Dios. Papa, pobres y caridad. Son las 3 palabras que nos ayudan a identificarnos en el concierto de estos dones que Dios da a la Iglesia Universal a través de los santos y de los fundadores. Muy bien, estamos prácticamente llegando hacia el final de nuestra presentación y no me resta que agradecerles la atención. En las próximas, seguramente han surgido muchas preguntas. Padre Fernando, no entendí bien esto, ahora comprendo que soy de don Orione, lo sabía, pero no puedo expresarlo. Profundizaremos todos esos aspectos en nuestros próximos encuentros. Algunos los haremos así, en modo presencial, como lo estamos haciendo en este día sábado. Otros también les enviaré un link para que a través de mi canal de YouTube podamos reflexionar a lo largo del tiempo que nos separa a este gran encuentro como comunidad y podamos conocer no solamente al fundador, sino conocer nuestra pertenencia, cuál es el sentido de nuestra misión, cuál es la fuerza que nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana en medio de un mundo tan desafiante, pero también tan fascinante.
y para el cual nos sentimos también preparados para no solamente dar respuestas, sino para vivir experiencias de relación, experiencias de caridad, experiencias que sanen, experiencias que salven. Quedo a disposición de ustedes, espero encontrarlos en nuestro próximo encuentro y recemos juntos en este momento para que esta experiencia, este camino de conocer al fundador nos ayude a sentirnos más comunidad, nos ayude a despertar la generosidad y también la acción de gracias por habernos llamado a vivir una espiritualidad que nos ayuda a ser santos, porque para eso hemos venido, para ser como Jesús, para ser todo de Dios y todo de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo hacemos a través de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Divina Providencia, ruega por nosotros. San Luis Orione, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, de la ciudad de Roma, y espero encontrarnos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias y que Dios los bendiga.